Pues nosotros tenemos un programa establecido de trasplante de intestino y multivisceral desde hace muchos años, llevamos más de 120 casos trasplantados, pero sí que es cierto que la mortalidad de los niños que necesitan un trasplante mientras están esperando en la lista de espera, pues sigue siendo alta, porque el problema de los niños es que necesitan que llegue un donante de su tamaño, de su peso, de su grupo sanguíneo, y eso no es tan fácil como puede ocurrir en otros órganos, que puedes aprovechar un trocito del hígado o puedes adaptarte un poco al tamaño. En el caso de los niños chiquititos necesitas un donante de su tamaño. Entonces, desgraciadamente vemos niños que fallecen en lista de espera y sabemos por experiencia con otros órganos, porque ha habido experiencias buenas en adultos y últimamente pues también está habiendo experiencias preliminares en niños, en injertos de hígado, de riñón. Sabemos que los donantes procedentes de asistolia, es decir, pacientes que fallecen pero que no llegan a tener una muerte cerebral, como clásicamente se conoce, que no tienen una confirmación de esa muerte cerebral, pero que sabemos que los pacientes van a fallecer, que se les va a limitar el esfuerzo terapéutico, pues intentamos rescatar ese tipo de donantes de tal forma que cuando se vaya a hacer la limitación de ese esfuerzo terapéutico podamos estar los cirujanos preparados, porque en el caso de que el corazón se pare podamos utilizar los órganos en ese momento rápido y puedan servir para este tipo de pacientes. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos hecho trasplantes intestinales, multiviscerales, con donantes que habían acabado o en los que se había confirmado una muerte cerebral, pero en este caso teníamos pues un donante en el que no se había podido confirmar la muerte cerebral, pero que se había decidido ya conjuntamente de forma multidisciplinar con los papás. Teníamos un donante en el que se iba a limitar el esfuerzo terapéutico y teníamos a Emma, a nuestra paciente, pues esperando un injerto que no llegaba, cada día más deteriorada, cada día más pequeñita, más baja de peso, así que decidimos intentarlo. En este caso, pues se movilizó a muchísima gente, a muchísimos equipos, el equipo cardíaco, el equipo de intestino, el equipo de, pues de los médicos responsables del donante, médicos responsables del receptor. Se organizó una gran logística para poder llevar a cabo todo este trasplante. Y bueno, pues se intentó, se les dio un consentimiento a los papás de Emma diciéndole que no lo habíamos hecho nunca, pero que teníamos experiencia en modelos experimentales que se había hecho en otros órganos. Le dijimos a los papás de Emma pues que no se había hecho hasta el momento un caso similar en el intestino en el mundo, porque por lo menos hasta nuestro conocimiento no se había publicado en este momento ningún caso de donante procedente de asistolia a corazón parado en el mundo. Pero teníamos la intuición de que podía ir bien, porque lo habíamos visto en modelos experimentales, en pacientes que fallecen y dan y que donan un hígado, donan un riñón. Habíamos visto qué tal se perfunde ese intestino durante la donación y sabíamos que podía ir bien. Con lo cual, con esta incertidumbre, pero con esa sensación de que podía ir bien, se le planteó. Por supuesto, si iba bien, lo íbamos a poner, y si no era un injerto válido, pues no se lo íbamos a poner. Y en ese sentido, pues ahí llegó Emma y llegó el día del trasplante, en el que todo fue bien. El paciente, el donante, que era un bebé de 2 meses, se pasó a quirófano acompañado de su familia, que habían decidido ya limitar porque no era compatible con la vida. Entonces pasó con su familia, se buscó un ambiente cómodo, confortable, un ambiente de despedida cálido para que los papás pudieran despedirse bien de su bebé. Y bueno, pues nosotros, mientras, el equipo quirúrgico y enfermería, pues médicos responsables, cirujanos, anestesistas, todo el equipo posible, pues estuvimos fuera esperando a que el paciente pues falleciera. Cuando se confirmó el fallecimiento, como mandan los protocolos, y el niño pues tuvo su parada cardíaca,
que se confirmó. Nosotros ya fuimos adelante con la sistolia y en estos momentos, que es unos momentos de extrema urgencia en el que tienes que correr, pues para preservar esos órganos que queremos optimizar para poder ponérselos a otro niño. Entonces ahí pues se comenzó el dispositivo de los cirujanos cardíacos con su cirugía del corazón, de nosotros los cirujanos abdominales canulando las venas, la arteria, para empezar un circuito de circulación como una circulación extracorpórea, por así decirlo, para que los órganos fueran válidos y se estuvieron valorando durante las siguientes horas, prácticamente viendo que el intestino, que el hígado, que todo el injerto que le íbamos a poner, pues era válido. Después de muchas mediciones, muchos análisis, viendo que el donante, que ya en este caso ya había fallecido hace un ratito, el intestino seguía siendo válido, decidimos ir adelante y decir que la niña, que la receptora pasara a quirófano porque íbamos adelante con el trasplante. Y a partir de ahí todo fue más similar a lo que ocurre con un trasplante multivisceral estándar en el que nosotros ya tenemos pues bastante experiencia. Entonces, bueno, hay un momento en el que cuando ya has visto que la función hepática es buena, que la monitorización del injerto intestinal es bueno, pues entonces le perfundes ese injerto con una solución de preservación en frío, porque ese injerto luego lo tienes que disecar y extraer del donante y lo pasas a una nevera y en el que se mantiene en frío durante un tiempo, durante unas horas, mientras estamos simultáneamente trabajando en el trasplante de la receptora, a la que hay que quitarle algunos de sus órganos que no funcionan y que están dañados, y durante ese tiempo hay que hacer una cirugía de banco con el injerto que hemos extraído para que quede todo perfecto para el momento del implante, que no haya ningún sangrado, ninguna incidencia. Y en ese momento, pues ya durante el tiempo del trasplante, pues ya transcurrió todo con mucha normalidad. Se hizo la cirugía de banco, como comento, y ya se extirpó pues los órganos dañados de la receptora y se procedió al trasplante de Elma. En este caso a Elma le pusimos el esófago, bueno, el esófago no, pero hicimos una anastomosis en el esófago, le pusimos el estómago, el duodeno, el intestino delgado, parte del intestino grueso, y le pusimos también el páncreas y el hígado, preservando el bazo de Elma, que es un órgano que hemos visto que nos ayuda para luego prevenirla de complicaciones inmunológicas en el post-trasplante. Hicimos este injerto, parte del colon se tuvo que quitar, pero bueno, pues fue todo muy bien, la reperfusión fue muy buena. El injerto, una vez nosotros ponemos unos clamps vasculares mientras estamos haciendo nuestras suturas en el quirófano, cuando reperfundimos el injerto se perfundió con un aspecto excelente y fue todo muy bien. A partir de entonces la niña salió de quirófano estable, era una niña que estaba muy deteriorada clínicamente y sin embargo toleró muy bien la cirugía del trasplante y salió, bueno, pues con un estoma, con una bolsita por la que todavía tiene, porque no han pasado tantos meses, pero que en un futuro le cerraremos la bolsita, y que nos sirve un poco pues para monitorizar las pérdidas, para vigilar y descartar que no ocurra un posible rechazo, para ver el color del intestino. Es una forma que tenemos de monitorizar, por así decirlo, el injerto. Y la verdad es que fue todo muy bien. En ese momento ya supimos que el éxito de la sistolia era claro. De la donación había sido un donante que luego se había comportado de una forma muy similar a la de los otros donantes que tenemos en muerte encefálica. Pero bueno, pues como todos sabemos, pues el injerto multivisceral, los niños trasplantados de intestino no están exentos de riesgos y sabíamos que podía tener complicaciones un poco ajenas al procedimiento de la donación, pero bueno, inherentes al trasplante de intestino que seguimos investigando para que estas cosas no ocurran, pero que desgraciadamente ocurren. Y bueno, pues tuvimos la suerte y seguimos teniendo la suerte, vamos a cruzar los dedos, de que no ha hecho ninguna complicación, no ha desarrollado ninguna complicación inmunológica así grave, por así decirlo. La niña se ha portado excepcionalmente bien como paciente, la planta. Los padres además siempre han
afrontado todo esto con una actitud súper positiva y nos han animado a creer en el proyecto y estamos muy contentos y pensamos que este es el principio de una fuente de donantes que no serán muchos, obviamente, afortunadamente fallecen muy poquitos niños en este país, pero si algún niño fallece con la posibilidad de poder donar sus órganos, ya sea acordado previamente con esa situación dolorosa entre los padres y sus médicos responsables de que el niño va a fallecer, pues que podamos utilizar los órganos para otros niños que no crecen y que están esperando su oportunidad.